estoy muy agradecido por la invitación que me hizo la asociación, ¿verdad? Es para mí un verdadero placer estar acá compartiendo con ustedes algunos temas de nuestro trabajo diario y con la gran esperanza de que las semillas que se esparzan por acá pues encuentren buen suelo, ¿verdad? Un suelo fértil para que la ciudadanía reciba la mejor calidad de justicia, tanto con el patrocinio de quienes decidan incorporarse al mercado laboral como abogados litigantes y abogadas litigantes, como por parte de quienes estén del otro lado del mostrador y o les corresponda administrar justicia. El día de ayer estaba escuchando a mis queridos amigos Jorge López y Eddie Rodríguez. Lamentablemente me tuve que retirar cuando estaba exponiendo también don Jorge Lazo, pero tenía un compromiso ineludible. Y les escuchaba hablar al primero de ellos, de los problemas que ha detectado con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y cómo siente que de alguna manera no se está percibiendo, captando bien la intención de las normas procesales allí dispuestas y que se incurren algunos errores. Y del otro lado escuchaba a don Eddie Rodríguez, profesor de ustedes, muy ilusionado con la próxima entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, hablando de los retos que se avecinan y haciendo un balance de ambos escenarios. Se me vino a la cabeza como pensar que cuando hay ciertos aspectos de procedimiento o normas de procedimiento que se han incorporado, que están por entrar a regir o que están nada más en un proyecto de ley, pues esto es como opinar de cómo vas a ver una receta, ¿verdad? Sin haberla hecho, ¿verdad? En el papel tenemos los ingredientes, tenemos la forma que se debe llevar a cabo la preparación de ese alimento, pero no sabemos, sino hasta que está ya hecho y servido y lo probamos, a ver si tenía el sabor que nos imaginábamos. Y tengo que confesarles que tengo algún escepticismo, tengo como muchas ansias de saber cómo se va a desarrollar el nuevo Código Procesal de Familia, habida cuenta de que las experiencias en otras áreas no han sido la mejor, ¿verdad? Muchas veces se habla de que la oralidad es lo mejor y que es lo más ágil, y resulta que tenemos señalamientos para dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces son esas cosas que uno quisiera como que no pasaran, pero que a veces suceden. Y de lo que hoy les vengo a compartir o vengo a conversar con ustedes es precisamente de cómo podemos comprobar en la práctica que tenemos unos procedimientos para ver asuntos de mucha urgencia y de una gran trascendencia social, pero que al día de hoy, más de 20 años después de tener varias de estas disposiciones, todavía no las manejamos y no las desarrollamos, siento yo, como el legislador quiso que fuera hecho. Entonces, por eso, la ponencia que hoy les traigo la titulo así, ¿verdad? Los procesos de protección de adultos mayores, los procesos de protección de personas menores de edad y sus diferencias con la ley o el proceso que está contemplado en la ley contra la violencia doméstica. Entonces, vamos a compartir pantalla. Les ruego a los encargados que me digan si se está observando bien. Y yo sí la estoy viendo, pero no sé si se ve bien para poder comenzar. Sí, la vemos perfectamente. La ven perfecto. Ok. Muy bien. Para comenzar, me parece siempre importante recordar que el fenómeno jurídico no es solo el texto, ¿verdad? No es lo que dice la letra de la ley. Doña Alda Facio nos explica que el fenómeno jurídico se compone de 3 ingredientes o de 3 partes. Lo que dice la ley, ¿verdad? El componente normativo, la letra, ¿verdad? De lo que el legislador plasmó. Pero además, y está en constante interacción, el componente estructural, que es cómo aplican
las personas llamadas a aplicar esas leyes, cómo lo hacen, y además tenemos un tercer componente que es cómo percibe la gente eso que el legislador reguló, eso que el legislador dispuso. Muchas veces en Costa Rica ustedes han oído hablar, y me ha tocado estar en algunos otros escenarios donde en todo lado se dice es que las leyes no sirven. Y muchas veces las leyes están bien hechas. Y donde fallamos es a la hora de aplicarlas por parte de las autoridades o de los funcionarios o personas en general que tengan que aplicarlas, o bien no son correctamente comprendidas por la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que cree la gente? Lamentablemente es que muchas veces la gente piensa que la justicia es mágica y que las cosas pasan porque tienen que pasar y que el bueno va a ganar y que el malo va a perder y que todo va a surgir así como por generación espontánea. Pero pues la experiencia claramente nos muestra que no, que el trabajo de poder exponer, de poder llegar, lo que ahora decía la expositora que me precedía, ¿verdad? En aspecto nacional, por supuesto, el acceso a la justicia es importantísimo, llegar a la justicia, que sea sencillo, que sea fácil, que se pueda exponer con sencillez un problema jurídico, que se pueda entender cuál es el procedimiento y que finalmente, después de ese tránsito, ¿verdad?, por el proceso, se pueda obtener una decisión que esté acorde a lo que se espera como Estado, como fin último de la justicia. Eso es lo que los expertos le llaman la tutela judicial efectiva, ¿verdad? Que se pueda acceder fácilmente, que se pueda obtener un pronunciamiento y que se pueda obtener un pronunciamiento que la gente comprenda o que el usuario comprenda en términos sencillos, pero correctos. Porque vamos a ver que aquí el componente formal, las normas, a mí me parece, tengo esa impresión que están muy claras. Pero para entenderlas conviene entender también de dónde provienen, por qué es que tenemos las leyes que tenemos ahorita. Y es que el abordaje de la violencia en diferentes manifestaciones, ¿verdad? La forma para evitar la violencia, para contrarrestar la violencia, surge en tiempos realmente recientes en la forma que nosotros lo vemos. Muchos de ustedes, estudiantes universitarios ya, podrían caer en el error de pensar que esto siempre lo hemos tenido porque ustedes desde que estaban muy pequeños oían hablar de estas cosas. Pero cuando ya se tienen canas como las mías, ¿verdad? A veces dice uno que esto más bien acaba de pasar, es demasiado reciente, porque para atrás no teníamos nada de esto. Entonces comprendamos un poco el escenario, porque en un principio el mundo entero se preocupa de algunos aspectos que se denominan derechos humanos, derechos fundamentales, y se visualizan a partir de las dos guerras del siglo pasado principalmente, y se visualizan como de una necesidad de entrarle a este tema, de preocuparse por aspectos inherentes a la dignidad de un ser humano, pero se hace de una forma bastante genérica, ¿verdad? Derechos humanos para todos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, etcétera. Pero muy rápido también, porque esto fue, digamos, de mediados del siglo pasado para acá, y muy poquito al principio, digamos, agarra velocidades, pues, comienza a desarrollarse, estudios y avances para ver que no todos en realidad somos iguales, ¿verdad? Que no todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones, y es cuando comienza a verse las situaciones de discriminación, que es que al no estar todos en el mismo paquete, pues también es necesario combatir a los que no están en esa posición más privilegiada que los demás para tratar de alcanzar, ¿verdad?, a los que sí tienen, los que no tienen esas ventajas, esos derechos, para que se equipare un poco la cuestión. Y dentro de estos instrumentos ya particulares, el primero que nos llama la atención es un instrumento que ustedes conocerán como la CEDAW, que se le conoce por sus siglas en inglés, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí ya el mundo se pone a pensar que hombres y mujeres no tienen las mismas condiciones y que es necesario hacer algo para que esto se equipare un poco. Vean ustedes la fecha, internacionalmente comienza a regir en 1981,
en Costa Rica aprobaríamos esa convención en 1985 y desde entonces forma parte de nuestro ordenamiento. Aunque fiel a la época, las convenciones internacionales como que se firmaban, pero no se divulgaban, no se conocían mucho. No fue sino hasta varios años después, ya con la vigencia de la Sala Constitucional y otros instrumentos jurídicos que han surgido, que se ha visto la gran trascendencia que tienen las convenciones internacionales. Pero resulta que la comunidad jurídica se da cuenta que las mujeres tampoco es que son iguales, ¿verdad? Hay mujeres que tienen unas condiciones favorables frente a otras, y dentro de estos aspectos de diferencias entre ellas, se encuentran las mujeres que sufren violencia. Mujeres que sufren violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿verdad? Ese tema del acceso a los puestos de trabajo, por ejemplo, que es mucho más fácil que un hombre escale y escale y escale, y una mujer que tiene que llevar consigo todo ese montón de otras cargas y va costando más. Entonces, bueno, hay una violencia en el plano público, ¿verdad? Que hace que las mujeres tengan un poquillo más de dificultad para poder llegar o lograr los mismos propósitos que los hombres. Pero además, muchas mujeres que se ven enfrentadas a unas situaciones en el ámbito público muy comprometedoras. Por ejemplo, en el ámbito de la docencia o del empleo, ¿verdad? Que se les exija a cambio de un puesto favores de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, el acoso sexual, el empleo y la docencia son formas de violencia en el ámbito público. Lamentablemente, donde estadísticamente parece que están más propensas a recibir actos de violencia, es a lo interior de sus hogares, en sus casas, ¿verdad? Por parte de sus parejas o por parte de otras personas, principalmente las parejas, pero entonces se hace una convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que entra en vigor en el año 95. Esta es la Convención Belén do Pará, donde se reconoce el derecho que tiene una mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y dentro de los derechos que se desarrollan en esta misma convención, se habla que, bueno, tiene derecho al reconocimiento, al goce, al ejercicio de todos los derechos humanos, y entre otros, tiene un derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales que la ampare contra los actos que violan esos derechos. Entonces, aquí es como estamos hablando de violencia, tiene un derecho a un procedimiento ágil en los tribunales o en sede administrativa para que sea protegida por esos ataques. Y los estados, al comprometerse con esta comisión, al suscribir esta convención, se comprometen también a incluir en la legislación normas penales, normas administrativas o normas en el ámbito civil, genérico hablando, ¿verdad?, para prevenir y sancionar esa violencia contra las mujeres y adoptar medidas para que esto funcione de una manera ágil. Es así como el legislador nuestro, un año después, emite, sanciona, publica la Ley contra la Violencia Doméstica, pensando en el abordaje de la violencia que se ejerce contra las mujeres en ese plano doméstico. Y entonces, aquí no nos vamos a detener demasiado, ustedes estudiarán o lo habrán estudiado ya en la universidad, como fenómenos como un ciclo de violencia, como una invalidez aprendida, que le llaman algunos, o situaciones de estas donde vemos que las mujeres históricamente sometidas a una situación de poder muy severa, el abordaje que se brinda para sacarlas de esta situación en los procedimientos que se han diseñado, son unos abordajes bastante fuertes, bastante de choque, ¿verdad? De entrada dramática, de una manera muy rápida, muy ágil, para que las mujeres tengan esta protección. Entonces, una mujer que llega a un juzgado y solicita protección acusando que su marido le pega, por ejemplo, el juez con solo escuchar su versión, o la jueza con solo escuchar su versión, va a proceder a emitir de inmediato unas órdenes para que sean acatadas por esta persona que fue señalada como agresora, y dentro de las cuales puede ser la salida inmediata de la casa, la prohibición para que se acerque, la prohibición para que llegue donde ella se encuentre. Entonces son unas medidas bastante fuertes, bastante de choque, por la naturaleza misma. Entonces, muy rápidamente, la estructura que tiene esta ley es que nos define en el artículo 3 cuáles son las medidas de protección. En el artículo 4, reformado en el año 2011, se habla de que la duración de estas medidas es por un año.
Se habla de que la competencia la tienen los juzgados que conocen la materia contra la violencia doméstica. Vamos a tener una lista limitada de personas que pueden pedir protección, porque también el Estado reconoce el derecho de una persona a no exhibir pues, su vida. ¿Qué les digo? Si una mujer piensa que el marido la insulta, que ya sabe que no le gusta que le insulten, pero no quiere ir a pedir protección, el Estado tampoco es que le va a exigir que vaya, y resguardando un poco esta privacidad, tampoco permite que cualquier persona vaya. Entonces, la ley explícitamente vaya a pedir esa protección, ¿verdad? Para esta señora. Entonces, la ley explícitamente nos va a decir en una legitimación activa restringida quiénes pueden pedir protección. Y en el artículo 3 también nos decía contra quiénes proceden las medidas de protección en violencia doméstica, porque se limita a las relaciones de pareja y a relaciones de parentesco hasta el tercer grado, es decir, muy cercano, es un ámbito muy familiar, muy doméstico. Se establece también que apenas se solicita la protección, se decretan las medidas, y en una reforma que se hizo en el año 2011 está dispuesto que si la persona que fue señalada como agresora no está de acuerdo, puede ser que no esté de acuerdo con lo que se expuso, o puede ser que no esté de acuerdo con las medidas que decretó el juez, entonces pida que se realice una comparecencia. A diferencia del primer modelo que nos rigió en esta ley, donde siempre había que hacer una audiencia para examinar el caso, ahora no, ahora la ley lo que dispone es que la decisión se adopta desde el principio y esta comparecencia se hace tal vez, a veces sí y a veces no. Si no se hace, las medidas van a estar vigentes por todo su plazo, y si se hace la comparecencia, pues en ella se debe determinar al final si se mantienen, si se modifican o si se decreta el cese de esas medidas. Eso se hace en una resolución que está en el artículo 14, que debe dictarse al puro final de la audiencia. El juez debe anunciar la decisión y dentro del cortísimo plazo de 2 o 3 días, ¿verdad?, tiene que hacer esa sentencia por escrito y comunicarle a las partes, quienes tendrán derecho a recurrirla. Entonces, esta decisión llega en segunda instancia al Tribunal de Familia. En el Tribunal de Familia, que es donde yo trabajo, pues recibimos las apelaciones y de una vez nos sentamos a analizar el caso y dictamos la sentencia, confirmando, revocando o anulando lo que hace el juez. Vean ustedes el propósito de la ley, las medidas de las que se trata, quiénes pueden pedirlas, la agilidad, digamos, del trámite, pero con esta ventaja de que si no se recurre o si no se pide, no hay audiencia, ¿verdad? Que la audiencia solo se hace en ciertas circunstancias, etc. Estamos hablando hoy de procedimientos, no estamos hablando de fondo, para que por favor puedan concentrarse en ese aspecto y no en el desarrollo sustantivo de esto que estamos conversando. Pues bien, resulta que esta ley, que fue la primera, ¿verdad?, que tuvimos, nos sirvió para enfocar la protección que debíamos darle no solamente a las mujeres, destinatarias principales, porque estábamos desarrollando las normas de la CEDAW, sino que el legislador costarricense también incluyó a los niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Digamos que todo entraba en ese gran saco de la violencia doméstica. Ahora vamos a ver, entonces comencemos a ver algunas y el porqué de algunas de lo que tenemos ahora. La Convención sobre los Derechos del Niño es una convención también internacional que entra a regir en el año 90, ¿verdad? Varios años después de la CEDAW, pero antes de la Ley contra la Violencia Doméstica. Esta convención también se refiere al tema de la violencia a las que son sometidos las personas menores de 18 años. Y establece en el artículo 19 el deber de los estados, digamos, el derecho de los niños a una vida sin violencia y el deber de intervención de los estados, ¿verdad? Exigiéndole a los estados que creen procedimientos eficaces, ¿verdad? Para que se brinde asistencia al niño, se brinde asistencia a los que cuidan de él, se brinde mecanismos para prevenir, para abordar la temática, pero es muy interesante
que se ve desde una perspectiva distinta. Porque estamos de acuerdo que en una relación de pareja la ruptura de la violencia tiene que ser muy, muy, muy grosera, muy, muy fuerte, muy de inicio, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos a un niño que la agresión muchas veces la recibe en su propia casa, no siempre lo mejor es agarrar a este niño y retirarlo de la casa. No siempre lo mejor es tomar a este niño y romper el contacto con sus progenitores, sino que el abordaje más bien es de una manera constructiva, ¿verdad? Porque a veces la deformación cultural y, no sé, prácticas antiguas de que a los niños para corregirlos había que pegarles, por ejemplo. Entonces, no es que siempre se va a hacer liviano, ¿verdad? Si hay una agresión ahí muy violenta, pues habrá que tomar medidas drásticas. Pero muchas veces el abordaje va siendo más suave, más integral, más comprensivo, digamos, de un desarrollo de este niño dentro de su propia familia. Entonces, como consecuencia o en respuesta a la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Este código entra a regir en el año 98, 3 años después de la Ley contra la Violencia Doméstica. Y en este código se desarrolla una forma para proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violencia de alguna manera. Como gran novedad, el proceso ya no va a ser de los jueces. El proceso va a ser de la sede administrativa, del Patronato Nacional de la Infancia. ¿Por qué? Porque el patronato tiene bastante más cantidad de oficinas y además tiene dentro de esas oficinas un personal muy amplio que nos da una visión multidisciplinaria donde hay psicólogos y psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, puede hacerse alianzas con escuelas, ¿no? Temas interesantes, ¿verdad? Que permite además dar un abordaje quitando el drama de lo jurisdiccional. Ayer don Eddie les explicaba a ustedes de un principio de desjudicialización que vemos en algunos escenarios en el derecho de familia. Pues aquí es llevar el conflicto donde el legislador entendió que era más razonable entrar a conocerlo, que es el Patronato Nacional de la Infancia, institución creada por la Constitución para la protección de las niñez y de las madres. Entonces tenemos un proceso administrativo que es donde se gestiona la protección. Y nos va a decir sobre la competencia, que son las oficinas locales del PANI. Vean que ya no es el juzgado de violencia o contra la violencia. Nos va a hablar que precisamente se va a intervenir cuando se reciba una denuncia. Y aquí es sin límite del que tiene la ley, de ciertas personas que pueden pedir, sino que aquí cualquier persona que se entere de una situación de violencia de un niño puede gestionar la protección ante el PANI, puede denunciar la situación para que el PANI investigue. En el artículo 132, pues se encuentran los procedimientos. 133 nos dice que tiene que haber una audiencia, es decir, el patronato tiene que investigar la situación. No puede partir de entrada nomás y solo de entrada, me explico, es decir, ok, me denunciaron, yo dicto estas medidas y punto, se acabó. Sino que el PANI tiene que investigar la situación. Si es una situación de urgencia, por supuesto, una situación grave, el PANI tiene la potestad de decretar ciertas medidas, pero estas medidas son de naturaleza cautelar, porque el procedimiento apenas está iniciando. Aquí en este procedimiento sí hay que hacer una investigación, sí hay que eventualmente, ¿verdad?, hacer una audiencia, escuchar a las personas, decirle de qué se les acusa, cuáles son las pruebas que hay en su contra, de decir, de darles la oportunidad de que se refieran a estos hechos y de ofrecer pruebas y que se haga la audiencia, y después de eso es que se emiten las medidas de protección, que están contempladas en el artículo 135 al 137. Como es una protección más amplia, entonces están unas medidas que están diseñadas, digamos, en protección directa de los niños, otras dirigidas a los padres, otras dirigidas a las instituciones, y todas estas, pues, en la oficina local es quien tiene que conocer este procedimiento. Cuando la oficina local falla el asunto, el ciudadano, la ciudadana, tiene derecho a presentar una apelación que se conocerá
en la presidencia ejecutiva del PAN. Esto nos lo dice el artículo 142 que ahorita vamos a hablar, que básicamente les adelanto, lo que dice es que ahí no se acaba el asunto, sino que lo que se resolvió en la sede administrativa puede pasar luego a la sede judicial, ¿verdad? En derecho administrativo ustedes han oído hablar de los recursos impropios, ¿verdad? Que actos de la administración pasan a la sede jurisdiccional, pero un asunto jerárquico, no para que la sede judicial conozca desde el inicio o en primera instancia, sino que conozca en alzada lo que hace el órgano administrativo. El patronato, por muchos años, tuvo un abordaje, yo le llamaría con todo respeto, diferente a lo que la convención y la ley nuestra quería. Porque el patronato entonces lo que hacía muchas veces era una investigación privada y sin dar traslado, sin dar oportunidad de defensa, la primera resolución formal que emitía era de una vez decretando las medidas y diciéndole al ciudadano, si usted no quiere, no le gustó, puede apelar. En la sala constitucional, donde me ha correspondido participar en algunas ocasiones como suplente, se presentaban los casos y la tendencia que existía era que pues, la Constitución establecía la protección para la niñez y el patronato estaba protegiendo la niñez, entonces que no había un gran problema. Pero a partir de estos votos que aquí les menciono, el primero de ellos es llamémosle la primera alerta, la primera alarma, se le dice al patronato, mire, usted tiene que garantizar el debido proceso. Y como siguieron llegando casos, entonces en una sentencia que es la 7688 del 2019, se le dijo, no, mire, ustedes tienen que garantizar el debido proceso de verdad. Tienen que hacer un protocolo donde todas las oficinas actúen en consonancia con estas directrices que estamos dando acá desde la sala. Y el patronato reacciona y junto con el ejecutivo, ¿verdad? La presidenta ejecutiva del PANI tiene condición de ministra de Niñez, el ministro de la Presidencia y el presidente de la República emiten el decreto ejecutivo 41902 MP-MNA, donde se reglamenta el procedimiento que se debe seguir en los procesos de protección, y ustedes lo podrán revisar, se garantiza el acceso, el derecho de defensa, el debido proceso en los procesos de protección de niñez. Además se regula la apelación en sede administrativa, en ese decreto. En la sección segunda de ese título, de ese capítulo del Código de la Niñez y Adolescencia, está la protección en sede judicial. Y entonces nos va a hablar de una competencia material donde no son los jueces contra la violencia los que van a ver temas de violencia, nada más que contra personas menores de edad, sino que son los juzgados de niñez y adolescencia. Que en San José hay uno específico para eso y en el resto del país los jueces de familia también, y las juezas de familia, también son competentes para conocer la materia de niñez y adolescencia. Pero vean aquí la diferencia, los jueces y las juezas no actúan en primera instancia, sino que lo hacen en alzada, ¿verdad? A partir de lo que se hizo en la sede administrativa. Está dispuesto, como es un asunto que viene ya resuelto, entonces que el juez, entrando nomás, tenga que convocar a las partes a una audiencia que se tiene que hacer en 5 días, porque allí se van a revisar los resultados. Y aquí vamos a ver cuestiones fantásticas que no tienen otras áreas del derecho, donde el juez, revisada lo que ha pasado, puede salir con una propuesta. Eso yo no lo he visto y no se ve en ningún lado. Esto es una maravilla, el Código de Niñez. Entonces el juez dice, mire, ya los escuché, ya vi el asunto. ¿Qué les parece si? Y si las partes están de acuerdo, ahí se acabó el asunto con la solución que se construyó. Y si no, entonces se va a escuchar digamos, ya el aspecto jurídico, si hay pruebas más, se van a evacuar y el juez va a decir ya va a emitir una sentencia. ¿Qué les digo? Que el patronato sacó al niño de la casa y lo metió en un albergue. Y el juez estudió el asunto y les dice, mire, ¿qué les parece a ustedes? Si en vez de estar en un albergue, movemos al niño donde una abuela. Y mientras tanto, ustedes, señores, se comprometen a asistir a una terapia en tal lado por tanto tiempo, ¿verdad? Es una propuesta que puede salir de inmediato y si las partes la aceptan, pues ahí se soluciona. Si no hay solución consensual, ¿verdad? Entonces el juez, ahora sí, después de escuchar pruebas y alegatos y demás, va a emitir una sentencia que ya van ustedes que puede ser segunda instancia. No les había mencionado que por una disposición de la Sala Constitucional
no es indispensable agotar la vía ante la presidencia, sino que lo que dijo la oficina local puede ir al juzgado. Al juzgado puede llegar porque se fue a la presidencia y después al juzgado, o directamente de la oficina local al juzgado. Entonces ya el juez de niñez y adolescencia está conociendo este asunto en segunda o en tercera instancia. Y lo que resuelva el juez también tiene apelación ante el Tribunal de Familia. Y ahí vamos a conocer en tercera o cuarta instancia. Es un proceso de muchísimas instancias para un proceso previsto básicamente cuando se retira un niño para un plazo no mayor de un año. Entonces es poco complicado el asunto en manejo de tiempos, pero sí es un abordaje muy ágil el que quiere dar el legislador, con otras formas de abordaje y sobre todo otras formas de solución de conflicto. Aquí el legislador se ha preocupado mucho por hacer esto de que sean escuchadas todas las personas, de buscar soluciones más integrales. Finalmente, la ley para la persona adulta mayor, nosotros la aprobamos en Costa Rica en el año de 1999. Muchos años después, al revés de lo que suele pasar, que primero son las convenciones y luego las leyes que las desarrollan, aquí Costa Rica se puso una flor en el ojal porque primero hizo la ley y después fue que se hizo una convención internacional. En esa convención, que entró en vigor en el año 2017, en el ámbito interamericano, la ratificación de Costa Rica es la que marca la entrada en vigencia, porque pues, los instrumentos internacionales parten de que tal número de estados y a partir de tal número es que entran a regir. Nosotros fuimos ese tal número y entró a regir entonces la convención y establece el derecho a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia, incluyendo deberes de los estados en el artículo 9. Devolviéndonos a nuestra ley, la ley nos define qué es violencia contra persona adulta mayor de una forma muy amplia, ¿verdad? Donde también nos dicen los derechos que tiene una persona adulta mayor, dentro de los cuales se encuentra la protección jurídica y psicosocial de las personas mayores afectadas por una situación de violencia, que puede ser física, sexual, patrimonial o sexual. Y en el artículo 57, entonces la ley nos dice que para aplicar esta protección, vamos a aplicar, para hacer efectiva esa protección, vamos a aplicar los procedimientos de la ley contra la violencia doméstica. Los procedimientos. Pero no es que se aplica la ley contra la violencia doméstica desde una perspectiva de violencia doméstica. Aquí es una protección bastante más integral para una persona adulta mayor que está siendo víctima de violencia. Y explícitamente la ley nos habla también de que la legitimación también es vicaria. Cualquiera puede pedir protección para una persona adulta mayor y en la parte pasiva también. Cualquier persona que esté agrediendo a una persona adulta mayor puede ser obligada, digamos, a ser traída a un proceso para que se examine qué pasó y que se le impongan algunas medidas de protección. Entonces, la ley dice, se van a aplicar los procedimientos y las medidas, pero nos hace una gran diferencia cuando nos habla de que son cualquier persona. Entonces, una violencia entre vecinos en el plano normal, puro, corriente, no es susceptible de ser vista en un juzgado contra la violencia doméstica. Pero si uno de estos vecinos es adulto mayor y él está recibiendo la violencia, entonces sí se aplica el procedimiento, insisto, de la ley y se aplican las medidas de protección de esa ley. Mucho más amplia, digamos, en este aspecto de la legitimación. Con algunos tópicos que yo tengo que confesarles, no somos unánimes en el tribunal. Yo soy del criterio restrictivo de que lo que se aplica son los procedimientos, que habíamos visto, la solicitud, la medida de inmediato, la convocatoria a la audiencia si se pide, esa parte del procedimiento, pero para mí, no los plazos, ¿verdad? Si un hijo, por ejemplo, se apoderó de la tarjeta de crédito del adulto, de su padre o de su madre adulto mayor y es el que va al banco y saca la plata de la pensión de su padre o de su madre y se la deja o la despilfarra. Mire, yo no entendería razonable que le diga yo a este hijo, mire, usted tiene prohibido sacar esa plata por un año, ¿verdad? O sacar la plata y dejársela, ¿verdad? Y no entregársela por un año. Entonces yo le diría a esta persona, mire, usted tiene prohibido dejarse esa plata ya, de ahora en adelante.
Porque claro, los incumplimientos de las medidas de protección tienen sanciones de distinta naturaleza. Otro aspecto, digamos, en lo que no tenemos criterio unánime en el tribunal es, por ejemplo, vamos a ver, en el valor probatorio de las declaraciones de las víctimas, sea cual sea, ¿verdad? Pero a veces yo soy del criterio más amplio de decir que si vamos a escuchar a una persona en el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana, el derecho a ser oída por la autoridad judicial, pues lo que nos diga tiene que ser valorado y tiene que ser susceptible, digamos, de que el juez lo tome en cuenta para tomar una decisión a la hora de considerar si un hecho está demostrado o no está demostrado. Pero esos son tópicos, digamos, que el desarrollo de las carreras de ustedes los van a conocer estas diferencias. Hoy lo que me interesaba a mí era compartirles las distintas formas que ha diseñado el legislador pensando en los distintos destinatarios, ¿verdad? Y la forma más idónea para protegerles, ¿verdad? A una mujer que está siendo agredida en su casa, lo mejor que le puede pasar es que le echemos al marido, ¿verdad? Para que no la vuelva a agredir, es terrible. Pero un niño que le dieron unas nalgadas porque se portó mal, ¿verdad? Pues también fue una agresión. La ley no permite el castigo físico. Está mal hecho, nadie ha dicho que eso esté bien hecho, pero tal vez lo mejor es educar a los papás para que aprendan a corregirlo sin disciplinarlo dándole nalgadas. Ven el abordaje un poco distinto, es el matiz que se hace. Aprovecho para decir que precisamente la convención ha sido explicada en algunos artículos por parte del Comité de los Derechos del Niño, quien ha emitido observaciones de tipo general. Y la observación 8 y la observación 13 se refieren a la situación de violencia de los niños. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido algunos pronunciamientos que tienen relación con este tópico. Yo les recomiendo leer la observación general 17 del año 2002, donde desarrollan precisamente que en situaciones de violencia, pues si hubiera que sacar a alguien, el que hay que sacar es al agresor, ¿verdad? No al niño. El PANI entraba así, sacando al niño, en vez de ver la posibilidad de sacar, si es un agresor, sacar al agresor y dejar al niño. Y además habla de que el retiro del niño tiene que ser por un plazo, el retiro del niño tiene que ser excepcional, dice la Corte. O sea, no puede ser que ante cualquier cosa se saque un niño de su entorno habitual. Y además dice la Corte que tiene que ser temporal, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un año, como dice la Ley contra la Violencia Doméstica. El Código de Niñez habla de hasta 6 meses en sede administrativa, pudiéndose prorrogar por otro plazo igual por un juzgado. Entonces, siempre podría ser un máximo de 12 meses, pero no como en la Ley contra la Violencia, que es 12 meses, ¿verdad? Sí o sí, 12 meses. Aquí podría ser que sea necesario retirar a un niño unos días mientras se hace pues, la otra parte de enseñanza y que el niño se regrese lo más pronto a su entorno habitual. Para finalizar mi participación, porque quise hacerla bien puntual, porque siento que lo más, no sé, la mejor dinámica es que entremos luego a preguntas, comentarios, ¿verdad? Interacción. Quiero compartirles estos 4 votos del Tribunal de Familia, donde hemos explicado básicamente lo que hemos hablado de las diferencias. En el primero de ellos, el 810 del 2016, el señor juez comenzó conociendo el proceso de protección en una situación, digamos, de violencia que se cometía en una escuela, y en el tribunal le decimos, señor juez, muy bien su intención, pero usted tiene que hacerlo como alzada. Esto le corresponde en primera instancia al patronato. En el voto 117 del 2017, respetando la independencia judicial, el tribunal siempre ha sido muy respetuoso de la independencia judicial, hemos explicado que el proceso de protección de niñez es del PANI y con las alzadas que correspondan, pero como no ha sido excluido del proceso de violencia, o digamos dentro de la ley de violencia, ahí la palabra niño sigue ahí metida, entonces sí hemos explicado que es válido, que es lícito que el juez contra la violencia doméstica reciba la solicitud de protección y se declare incompetente remitiéndolo de inmediato al PANI. Eso está bien, lo hemos considerado que el juez que hace eso está correcto. También hemos considerado que si el juez recibe la solicitud, decreta medidas
y remite el asunto al PANI, medidas que van a estar vigentes mientras el asunto llega al PANI, también está bien. Finalmente, en el concepto más amplio, hemos dicho que no hay ilegalidad alguna si el juez de violencia cree que tiene competencia, porque como les digo, la ley todavía sigue hablando de niños como beneficiarios, y que se deje el caso. Lo que le hemos dicho es, ok, si usted se deja el caso, señor juez, tiene que hacerlo de acuerdo al modelo que el legislador quiso para la protección de la niñez. Entonces, si usted va como juez de violencia doméstica a retirar a un niño de su casa, usted no lo puede retirar de buenas a primeras por un plazo de 1 año. Usted lo puede retirar por un máximo de 6 meses primero, ¿verdad? Para que entonces comencemos a hacer un abordaje simultáneo de educación, de orientación, de apoyo, de seguimiento, que son las pautas que habla la ley. Los últimos 2 son también asuntos muy interesantes, donde nos hemos cuestionado la competencia de los jueces contra la violencia doméstica. Porque el legislador nuestro, con las normas actuales, esto va a cambiar con el CPF, con el Código Procesal de Familia, pero con las normas actuales, el legislador le concedió a los jueces contra la violencia doméstica la competencia si están en una situación de violencia. Pero si no es una situación de violencia, entonces esto le corresponde a otras esferas. Puede ser en esferas de salud o puede ser en las esferas judiciales, en el área del derecho de familia y no dentro de la violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, en el primero de estos casos era una serie de hermanos y una de ellas dice, mire, todo se me está recargando a mí, yo quiero que mis hermanos participen. Entonces yo vengo para que por medio de medidas de protección distribuya qué días tenemos que hacerlo cada uno, cuidar al adulto mayor, ¿verdad? Que además tiene una situación de discapacidad, y cuánto tiene que pagar cada uno para su manutención. Entonces nosotros dijimos, mire, muy noble la participación del juez, no vamos a ser tan poco sensibles. Pero es que estos temas se tienen que ver en otra materia. ¿Por qué? Porque aquí no era una situación de violencia, sino que era una situación de disgusto por la distribución inequitativa, digamos, entre los hijos. Y este último, que repetimos esto es un voto que se está notificando en este momento, es caliente, donde se reitera esa concepción de que en esta vía procesal y a cargo de esta persona juzgadora, pues está limitado por voluntad del legislador a situaciones de violencia. Yo quiero agradecerles muchísimo su atención. Estoy realmente muy honrado por haber sido invitado. La asociación se lo agradezco profundamente y les agradezco a ustedes la paciencia que han tenido en escucharme. Quisiera escucharles a ustedes con inquietudes, con preguntas, porque esta es la parte más rica de una intervención de este tipo. Muy amables. Perfecto, muchísimas gracias a usted, Máster Mauricio Chacón, por acompañarnos y por tan excelente ponencia. A continuación pasamos a lo que es la sección de las preguntas o comentarios. Dice por aquí, buenas tardes, don Mauricio. Siguiendo la línea de los derechos de las personas adultas mayores, en el caso de que una persona adulta mayor con algún grado de discapacidad inicie un proceso de salvaguardia, a ley 1979 nos establece que excepcionalmente el garante puede actuar en lugar de la persona con discapacidad sin la previa autorización del juez. Pero entonces, ¿quién determina la condición de excepcionalidad y quién va a asumir la responsabilidad de los actos que acarree esa acción? Don Errol, esa pregunta está súper interesante, nada más que es de otro tema, porque hoy estamos hablando de situaciones de violencia en perjuicio de adultos mayores y usted nos está mezclando acá el asunto de la salvaguardia y de las potestades que pueda tener o no quien sea nombrado como garante. Yo no le quiero dejar la pregunta sin respuesta, pero sí entender que ya entonces estamos hablando de un ámbito diferente ante un juez o jueza de familia y siguiendo el procedimiento de la salvaguardia que creó la ley 9379 y que también fue reglamentada por el Ejecutivo. Debo decirle que el Tribunal de Familia le consultó a la Sala Constitucional si era acorde a nuestros derechos fundamentales, a nuestra Carta Magna, la situación en la que se encuentran las personas de máxima discapacidad
¿verdad? Que tienen abolidas sus capacidades volitivas y cognitivas, y el modelo de abordaje que trae la ley de salvaguardia, ¿verdad? Que es que ninguna persona va a ser colocada en una situación de incapaz jurídicamente, y que en todos los casos, dice la ley, estas personas con discapacidad tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. La Sala Constitucional evacuó la consulta hace poco y dijo que la ley no tiene ningún problema. Hay que leer esa sentencia de la Sala varias veces para ver si podemos entender la dimensión en la que la Sala está hablando, pero ciertamente es muy llamativo, ¿verdad?, que una persona con discapacidad máxima, que no tenga el dominio de sus actos, que no tenga la comprensión suficiente, la ley le llama o la llame responsable de sus decisiones. Esto habrá que esperar un desarrollo jurisprudencial importante. También es interesante que en la figura de la salvaguardia se habla explícitamente que no es una representación ni nada por el estilo, pero en el reglamento se habla de los apoyos más intensos. Entonces, a mayor discapacidad, más intenso el apoyo. Entonces, esto quiere decir que el juez puede autorizar al garante para que realice un acto en particular. Y la ley curiosamente dice, mire, pero el garante también puede hacerlo en situación excepcional, en situación de emergencia, sin autorización. Bueno, hay que ser muy valiente para hacer un acto sin autorización, porque evidentemente realizar un acto en nombre de otro, por cuenta de otro, y sin autorización de un juez, cualquier resultado nocivo recaerá sobre quien hizo la gestión. Pero bueno, es un tema que podemos desarrollar con todo gusto en el siguiente foro el año entrante. Si me vuelven a invitar, aquí hablamos de ese tema también. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Eddie Rodríguez dice, en primer lugar, un agradecimiento por compartir su visión en este foro. Una consulta. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los principales cambios que ve con el Código Procesal de Familia? Obviamente en este tema procesal de la protección a personas menores de edad y personas adultas mayores. Bueno, es que muchas gracias, don Eddie. Mi querido amigo de tantos años. Eddie y yo nos conocemos ya desde hace muchos años, muchos antes de que ustedes o muchos de ustedes hubieran nacido. Y he gozado del privilegio de su amistad. Es un entrañable amigo. Eddie, mi visión en esto es que el Código Procesal introduce esta nueva categoría, ¿verdad?, de juzgados de protección específicos, donde ya le da la competencia directa a los jueces y a las juezas para conocer desde el inicio de este tipo de asuntos. Si puedo opinar, quisiera ver esto ya en funcionamiento, porque por un lado lamento que el modelo administrativo no haya sido lo exitoso que debió haber sido. Yo creo que el modelo que nos trajo el legislador en el 98 era realmente muy propositivo y sobre todo quitándole el frío que tiene el escenario judicial. El abordaje con los profesionales en trabajo social, en psicología, en un ente administrativo, me parecía que era bastante bueno. Entonces, lo único que yo espero es que el elemento estructural o el componente estructural que hablaba al principio realmente responda a las expectativas y que estos jueces y juezas tengan la madurez y la capacidad suficiente para distinguir los asuntos por el diferente tipo de abordaje que hay en violencia doméstica en perjuicio de mujeres y violencia en perjuicio de adultos mayores y de personas menores de edad, incluyendo a las personas con discapacidad, que tienen un matiz bastante más integral o más constructivo. Esa sería mi expectativa. Pero sí, claro que ya se introduce una nueva competencia. Perfecto, muchas gracias. Dice José Miguel Fonseca Vindas. Buenas tardes, don Mauricio. De acuerdo con el Código Procesal de Familia, los procesos de protección a favor de las personas menores serán de competencia de familia y niñez.
Los procesos de protección cautelar del Código Procesal de Familia, ¿se tramitará las medidas a favor de la persona adulta mayor? Eso creo que tenemos que revisarlo con detalle, don José Miguel. Creo que sí, como usted lo expone, pero no, sería mentirle si yo le puedo asegurar esto, porque me preocupa mucho para hacer la presentación sobre las cuestiones que hoy tenemos y la importancia de hacer estas diferencias desde ahora. Pero creo que por ahí va, de que niña sea de niñez a adolescencia y que los procesos de protección cautelar de adulto mayor. Pero, por favor, dispénseme, si estoy equivocado, es cuestión de verificarlo en el nuevo CPF. Perfecto. Tamara Interesante Ortiz. lo que ayer nos decía Eddie, porque ahora, para complementar un poco lo que preguntó don Errol, ¿verdad? En el Código Procesal de Familia, creo que en algo se supera, muy poquito, el problema que estamos viendo con los adultos, con las personas con discapacidad, donde sí se permite dotar de curador procesal por norma explícita. Es decir, vamos a poder nombrar representante, no por interpretación, sino por aplicación de norma, de una persona con máxima discapacidad y designar un curador procesal. Evidentemente es para el caso concreto y no genérico. Pero todos estos cambios que trae el CPF, pues hay que estudiarlos como nos invitó Eddie ayer. Disculpe, Monserrat. Muchas gracias, más bien. Dice Catherine Villalobos Rojas, ¿existe violencia doméstica contra un adulto mayor cuando sea una discusión entre vecinos sin ser familia y uno de ellos sea adulto mayor, siendo un hecho de única vez? Miren, esto no hay una respuesta única y cerrada. El Tribunal de Familia ha desarrollado a lo largo de los años, ¿verdad? Esto no es que se nos ocurrió ahora en los nuevos integrantes, ¿verdad? Sino desde hace muchos años, ha desarrollado el concepto de que no todo conflicto doméstico constituye violencia doméstica. Pero esto no significa que un solo acto no la constituya. Me explico. ¿Verdad? Un día están viendo un partido, el papá y la mamá, ¿verdad? Y el chiquillo se acercó y entonces la mamá se enojó y lo regañó y el papá le dijo 4 gritos a la mamá porque lo trató muy feo. Bueno, eso no está bien. Eso hay que aprender a manejarlo, ¿verdad? Hay que madurar y todas estas cosas, pero el tribunal ha dicho, mire, es una vez, fue un conflicto muy puntual, etcétera. Pero a ver, si en una sola ocasión el marido le pegó a la señora, esa única ocasión es suficiente, ¿verdad? No hay que decir, mire, es que aprenda, no lo vuelva a hacer. No, hay un indicio grave. O una situación, no un indicio, una situación muy grave que hay que proteger. Cuando es un adulto mayor, la situación es idéntica, ¿verdad? Y aquí lo que importa en la pregunta que hace doña Catherine es que no hay límite en las partes a que tengan una relación de parentesco o de pareja. Muy bien lo apunta ella, es una discusión entre vecinos y si hay una agresión que merezca ser tutelada, pues con una única vez se puede abordar el caso. Yo recuerdo hace no mucho tiempo en el tribunal conocimos un asunto donde el señor adulto mayor le salieron con una pistola. Mire, esa no hay dos, ¿eh? A la primera se emiten medidas de protección. Seguimos. Continuamos. Dice Tamara Ortiz, excelente ponencia, Máster Chacón. Yo quería preguntarle, ¿qué opina usted acerca de la situación que están viviendo los adultos mayores en abandono debido a la pandemia? ¿Y cómo cree usted que es la manera más eficaz para abordar este tipo de procesos? Qué pregunta más importante, Tamara. Qué buena pregunta. Felicidades. Muchas gracias por la pregunta. Vea, esta situación que estamos viviendo este año, el año más feo de la historia, sin lugar a dudas. Porque no solamente estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica muy fuerte, estamos en una crisis de valores impresionante, de incapacidad de dialogar. O sea, son asuntos realmente complejos los que estamos viviendo. Y aun cuando las personas no estén propiciando el desencuentro, ¿verdad? Ustedes han visto ahora en los últimos días lo que ha costado que se sienten a negociar para ver cómo negocian. Es que ni siquiera son el punto final, ¿verdad?
muchas veces, ¿qué pasa? Cierran las empresas. Creo que Guanacaste ha sido muy impactada con el cierre de los hoteles y de los restaurantes y de toda la actividad turística que genera pues, muchos recursos a la región. Y las personas que trabajan allí entonces ven sus ingresos mermados y entonces, ¿qué hacemos con un niño que necesita comer, verdad? Y la persona le echaron y no tiene ni siquiera dónde buscar otro trabajo. O sea, son situaciones muy dramáticas. Entonces, en este tema de la pandemia, uno tiene que hacerse un examen muy, muy introspectivo, porque muchas veces podemos, desde la formación que hemos tenido tan a la letra de las leyes, ¿verdad? Podemos olvidarnos a veces de la gran conflictiva social, ¿verdad? Y nuestro derecho es muy social. El derecho de familia es eso, ¿verdad? Y déjeme decirle que muchas veces un acto, digamos, de dejar a un familiar en un hospital no es un acto de abandono, sino que es un acto de un profundo amor, ¿verdad? Porque en la casa se está muriendo, o sea, no hay cómo abordarlo. Entonces, este tipo de asuntos hoy, de buenas a primeras, mi recomendación sería ser muy reflexivos a la hora de gestionar en la sede que se quiera gestionar. Hay muchos asuntos que son abordables desde el área de la salud, ¿verdad? Otros desde las áreas administrativas, por ejemplo, la inclusión en programas que tienen las municipalidades o ubicación en albergues que hay en ciertas ONGs o cuestiones de estas sin necesidad de judicializar los conflictos. Definitivamente la situación de violencia siempre va a tener eco, recepción en el área jurisdiccional, pero a veces no es la forma más adecuada para abordar el conflicto social. Hay que tocar eso con guantes blancos, porque si vamos con malas intenciones a veces o así, el daño que podemos causar es muy grande. No sé si seguimos. Perfecto, ya con eso cerraríamos la parte de las preguntas. Agradecerle de verdad al máster Mauricio Chacón Jiménez por acompañarnos y por tan excelente participación en nuestra Semana Académica del Derecho. Para nosotros verdaderamente ha sido un honor y un privilegio contar con su presencia. Como símbolo de agradecimiento, le haremos llegar a su correo electrónico un certificado de participación. De verdad que muchas gracias y excelente tema. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido, muy honrado. Que tengan muy buenas tardes. Gracias igualmente.